City Noticias de las 8. 8 en punto, buenas noches, saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Y los invitamos a ver los titulares de las principales noticias del día. Titulares. Familiares de David Fernández Guío, auxiliar de policía fallecido en extrañas circunstancias el pasado 18 de agosto, piden justicia. El joven apareció sin vida en la estación de Tunjuelito y Medicina Legal descartó que se hubiera quitado la vida. Autodefensas en Suba, por lo menos esa es la denuncia de la comunidad del barrio Tuna Alta, que denunció precisamente agresiones de delincuentes que los amenazan con asesinarlos si no se van de sus predios. Hablamos con la alcaldía local. 2 compañeros menores de edad de David Nocua, con quienes se les vio por última vez, serían los primeros vinculados por la desaparición y muerte del menor de 14 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado sábado. Las madres de familia de los menores víctimas de abuso en el hogar infantil Canadá CDF llegaron hasta el Congreso de la República. Exigen justicia y acciones concretas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aumentó el número de campesinos en la Plaza de Bolívar. Líderes afirman que ya hay cerca de 500, presionando llegar a acuerdos con el gobierno y se espera la llegada de 3.000 más para seguir allí, presionando las mesas de diálogo. Retrasos en obras a cargo del IDU se dan por fallas en estudios, plazos contractuales irreales y falta de coordinación entre por lo menos 31 entidades, según el Consejo. El IDU le puso la cara a las críticas. Y sigue la polémica. La alcaldía le respondió a la Autoridad de Licencias Ambientales, ANLA. Asegura que nunca pidieron prórroga para la documentación que permitirá la ampliación de la autopista norte. Y 5 viviendas de Suba, Tibabuyes están a punto de colapsar. Sus habitantes conviven entre grietas y débiles estructuras. La construcción de casas de hasta 6 pisos de forma irregular, una de las causas. La gobernación de Cundinamarca declaró calamidad pública por las intensas lluvias en el departamento. Hasta el momento hay más de 2.200 familias damnificadas en 70 municipios. Que la vida es hermosa y se gasta, se va. Y el quid de la cuestión, triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Inspirador. Murió Pepe Mujica, expresidente de Uruguay a los 89 años por un cáncer. Hacemos un recuento de la vida del político de izquierda más influyente del continente en las últimas décadas. Presidentes de Colombia y México, el jefe del gobierno español y exmandatarios de Bolivia, Argentina, Chile y personalidades de la política mundial reaccionaron a la muerte de Pepe Mujica. Les contamos el impacto real de su fallecimiento en el mundo. La radiografía de los últimos años del expresidente uruguayo Pepe Mujica. Un cáncer de esófago que hizo metástasis en su hígado deterioró su influyente presencia pública. Y en otras noticias, 5 jugadores de clubes bogotanos integran la convocatoria de la Selección Colombia Sub-20 para torneo en Egipto. Además, el favorito al título, Nicolás Mejía, avanzó a segunda ronda del Challenger de Bogotá. Concierto gratuito de Andrés Cepeda en Chapinero paralizó el norte. El artista capitalino le regaló a sus seguidores un poco de su nuevo álbum, Bogotá. Qué bueno. Y el actor Robert De Niro recibió la Palma de Oro en Cannes. Estamos en la emisión central de City Noticias por toda Bogotá. Bienvenidos. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada. Esos son pobres. Que la vida es hermosa y se gasta, se va. Hombre de premios y de medallas. En nombre del pueblo, he hecho lo que he podido por mi pueblo.
Y nada más. Y si no podemos evitar cometer errores, por lo menos lo que podemos es trabajar de buena fe, no para nuestra conveniencia, sino para la conveniencia del pueblo. Me iré con el último aliento y donde esté, estaré por ti, estaré contigo de estar con la vida. Gracias. La vida se gasta y se va. Falleció en Uruguay, víctima de una complicación de cáncer, quizá uno de los líderes políticos más respetados y queridos de América Latina. José Pepe Mujica, expresidente de ese país que con sencillez y liderazgo llevó a un nuevo nivel la palabra progresismo en América Latina, al punto de trascender lo político y llegar con mensajes simples a motivar a miles de jóvenes en el continente. Natalia, buenas noches. ¿Qué reacciones se conocen en el mundo? Mauricio y televidentes, muy buenas noches. Pues mandatarios latinoamericanos como Evo Morales, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum lamentaron su partida, recordando sus consejos, sencillez y sabiduría a la hora de gobernar. El mundo reacciona a la muerte del expresidente uruguayo José Pepe Mujica a sus 89 años. Una figura que dejó huella por su liderazgo, que lo llevó a legalizar el aborto y el matrimonio igualitario durante su mandato y a ser recordado como uno de los presidentes más pobres del mundo por su modesto estilo de vida. El actual presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, reaccionó poco tiempo después de que se conoció la noticia. Presidente, militante, referente y conductor, te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Evo Morales, el expresidente de Bolivia, lamentó su partida, recordándolo por sus consejos llenos de experiencia y sabiduría. Afirmó que toda Latinoamérica está de luto. Él fue un ferviente creyente de la integración y la patria grande. Asimismo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el exmandatario Juan Manuel Santos lo despidieron agradeciéndole por sus aportes a América Latina. Adiós, amigo. Ojalá América Latina algún día tenga himno. Ojalá América del Sur se llame algún día Amazonía. Su aporte al acuerdo de paz fue determinante y siempre estaremos infinitamente agradecidos. Querido Pepe, descanse en paz. Por su parte, el presidente de España, Pedro Sánchez, y el expresidente argentino, Alberto Fernández, lo recordaron por su ejemplo para la política, mientras que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, destacaron su sabiduría y sencillez. Ejemplo para América Latina y el mundo entero, por la sabiduría, pensamiento y sencillez que lo caracterizaron. Amigo de la revolución, humilde y coherente, un referente para nuestra América. De esta manera, los líderes internacionales continúan despidiéndose y rememorando el legado que dejó el gran líder uruguayo Pepe Mujica para Latinoamérica y el mundo. Humildad y coherencia. ¿Pero quién era José Pepe Mujica? El expresidente uruguayo, ¿y cuál fue su papel en la lucha política de izquierda en América Latina? Kalila, cuéntenos, buenas noches. Mauricio, a continuación un informe sobre los momentos más importantes en la vida de Pepe Mujica. Por ejemplo, su participación en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y su experiencia política en Uruguay. José Pepe Mujica nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, Uruguay, en el seno de una familia humilde. Su padre falleció cuando él era un niño, lo que obligó a su madre a trabajar arduamente para mantener a la familia cultivando y vendiendo flores. Ingresó a bachillerato en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, ciclo que no logró terminar. En su juventud estuvo involucrado en movimientos políticos y sociales de izquierda. En la década de 1960 se unió al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un grupo guerrillero de orientación socialista. Fue detenido varias veces y estuvo preso durante casi 15 años, la mayoría en condiciones muy duras, incluyendo largos periodos de aislamiento. Tras el regreso de la democracia en Uruguay en 1985, Mujica dejó las armas y se integró en la vida política legal. Ayudó a fundar el Movimiento de Participación Popular MPP, que se convirtió en una de las principales fuerzas dentro del Frente Amplio, una coalición de izquierda.
En las elecciones de 1994 resultó elegido diputado por Montevideo y en las de 1999 fue elegido senador. Más adelante fue elegido presidente en 2009 como candidato del Frente Amplio y asumió el cargo el 1 de marzo de 2010. Tras dejar la presidencia en 2015, continuó siendo senador hasta 2020, cuando renunció para dedicarse a la vida privada. Es conocido como el presidente más pobre del mundo, debido a su estilo de vida austero. Si no podemos evitar cometer errores, por lo menos lo que podemos es trabajar de buena fe, no para nuestra conveniencia, sino para la conveniencia del pueblo. Y los que no tienen amor a su pueblo, que se dediquen a otras cosas. Trabajar de buena fe. Y es que a pesar de la resistencia que se encontró desde algunos sectores, Pepe Mujica logró avances importantísimos en varias políticas clave durante su mandato en Uruguay. Su presidencia estuvo marcada por decisiones valientes y un enfoque en la igualdad, la democracia y los derechos humanos. Mujica, un exguerrillero tupamaro, asumió la presidencia con un estilo humilde y sencillo, rechazando la residencia presidencial, optando por vivir en su chacra, donde cultivaba flores. Durante su mandato, Mujica implementó varias políticas progresistas como la despenalización del aborto, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la regulación de la marihuana. Estas decisiones fueron duramente cuestionadas por la iglesia y sectores conservadores, pero Mujica se mantuvo firme en su convicción de que la igualdad y la justicia social deberían ser los pilares de su gobierno. Yo creo que podemos hacer un aporte a la humanidad, un verdadero aporte a la humanidad, ser un banco de prueba en desatar un conjunto de disciplinas que sirvan para enfrentar el problema, sumen herramientas a la lucha contra la drogadicción. Otro de los logros destacados de su presidencia fue las mejores relaciones con Argentina después de años de tensión debido a la instalación de una planta de celulosa. Mujica trabajó estrechamente con la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner para encontrar una solución pacífica y mutuamente beneficiosa. A pesar de los desafíos y críticas, su presidencia estuvo marcada por una sensación de esperanza y cambio. Su enfoque en la igualdad, la justicia social y la austeridad resonó con muchos uruguayos y lo convirtió en una figura respetada y admirada en la región. Pero ¿por qué Mujica fue eje de la izquierda latinoamericana? En el siguiente informe hacemos referencia a una influencia que trascendió su mandato en Uruguay y al propio tiempo. Los cambios no se pueden respaldar en una figura sola, porque mañana no está la figura y la lucha continúa. Hay que hacer partido. José Pepe Mujica, un hombre que pasó de ser guerrillero a presidente, dejó una huella en la historia de la política en América Latina. Su vida estuvo marcada por la lucha, la humildad y un profundo compromiso relacionado con las causas sociales. Han marcado no solo el desarrollo de la vida política e institucional del Uruguay, sino que también han dado vida, nueva vida a movimientos sociales y políticos a lo largo de América Latina. Se dicen de todo y así no van a arreglar nada. Además fue uno de los líderes más destacados del movimiento Tupamaro, grupo guerrillero de izquierda que luchó contra las dictaduras militares en los años 60 y 70. Mujica fue arrestado y pasó cerca de 15 años en prisión. Me siento parte de Colombia, porque es nuestra América. Su importante participación en grupos y plataformas multilaterales, como por ejemplo el Grupo de Puebla, han permitido la consolidación de un nuevo pensamiento con base social, con una verdadera dedicación y objetivo de transformación a las sociedades, buscando, como él lo decía, la felicidad de todos, la felicidad de los individuos. Las mujeres son jóvenes y pobres. Tras su liberación para el año 1985 comenzó su carrera política, primero como congresista y luego como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero fue para el año 2010 cuando alcanzó la presidencia de Uruguay. Profundamente carismático, profundamente coherente. Vivió de acuerdo a esas ideas que buscó y propuso siempre para el país y para sus dirigentes, lo que lo hacía cada vez
un líder más cercano y, por qué no decirlo, más atractivo para los movimientos y pensadores a nivel continental. Como presidente de ese país, rompió con los moldes tradicionales de la política, eligiendo vivir en su granja a las afueras de Montevideo, rechazando de esta manera la riqueza que le podía otorgar el poder y donando el 90% de su salario a causas sociales. Parece que soy austero. No, soy cómodo, no me complico la vida, es otra historia. Detrás de él, pues muchos países, muchos liderazgos, muchos hombres y mujeres continúan su legado y están trabajando por una transformación social y política a nivel continental que ha permitido la llegada de muchos gobiernos del espectro centro-izquierda al poder y presentarles a sus sociedades pues estas rutas de trabajo, estas ideas que eran progresistas. Fue un firme defensor de la legalización de la marihuana. Su gestión como mandatario fue referente en América Latina debido a su enfoque social, a través de su sencillez y con algunas polémicas declaraciones que convirtieron a la política en algo cercano al pueblo, pasando de un ser joven revolucionario a un líder venerado. Un hombre de izquierda, pero muy liberal en términos de regulación de la droga más bien, y despenalización, matrimonio igualitario, descarbonización de la economía, migración. Mujica mostró que hay una izquierda hoy muy compatible con algunos valores liberales, a pesar de que haya otra más marxista, que tiene una relación más tensa con esos principios liberales. Hoy, a pesar de su fallecimiento, continúa siendo un referente en la política latinoamericana. Mujica, para algunos, fue el ejemplo de gobernar con ética, empatía y sobre todo con un profundo sentido de humanidad. Yo me creo un bicho raro, porque no me adapto a la sociedad consumista en la cual vivo. En sus últimos años de vida, el exmandatario uruguayo estuvo decayendo anímica y físicamente debido a las enfermedades crónicas que lo aquejaron y que finalmente lo llevaron hoy a su deceso. Julie Pulgarín, ¿qué dolencias padeció Pepe? Mauricio, durante muchos años el expresidente uruguayo padeció de una enfermedad autoinmune que desencadenó en varias comorbilidades y años más tarde fue diagnosticado con un tipo de cáncer que avanzó rápidamente hasta hacer metástasis en su cuerpo. Todas estas aflicciones propiciaron que su salud se deteriorara rápidamente. Un cáncer de esófago metastásico probablemente esté cercano a los 12-18 meses de sobrevida, con los mejores tratamientos posibles. La enfermedad terminal que le diagnosticaron al expresidente uruguayo Pepe Mujica el 29 de abril de 2024 cumplió con esa expectativa de vida planteada por los profesionales de la salud, quienes explicaron las graves implicaciones del cáncer de esófago que rápidamente invadió su cuerpo hasta hacer metástasis en órganos como el hígado. Es una patología que por su ubicación genera muchas complicaciones, más que todo en el proceso de alimentación. A medida que el tumor va aumentando y va creciendo de tamaño, impide el paso de los alimentos de la boca pues hasta el estómago, lo que hace que el paciente empiece a perder peso, empieza a bajar masa muscular, se empieza a sentir pues más decaído. En este caso, él ya tiene también metástasis y ya tuvo que haber tenido anteriormente tratamiento oncológico, que para estos casos se utiliza la radioterapia. Y la radioterapia también tiene sus efectos secundarios, como es la baja producción de saliva, como son alteraciones a nivel estructural de la mucosa o de la estructura del esófago. Antes de finalizar 2024, Mujica se sometió con éxito a una cirugía de esófago para que los médicos le colocaran un stent que le ayudó a alimentarse. Sin embargo, debido a su enfermedad y otras comorbilidades como el sobrepeso, complicaciones renales y una enfermedad autoinmune con la que lidió durante años, lo llevó a retirarse definitivamente de la política en 2020 con la llegada del COVID. Con los años vamos a tener pérdida en la masa muscular, en la fuerza, hasta cambios en la alimentación. Entonces, esta patología va a agravar esas condiciones, ¿sí? Él va a tener un deterioro mucho más rápido de su cuerpo, de pronto no va a poder, digamos que mantener o sobrellevar estas patologías porque son dos estructuras las que están. Lucía Topolansky, su esposa, que lo acompañó durante más de 40 años, estuvo a su lado hasta sus últimos instantes de vida, a pesar de que el mismo Mujica se había despedido en una de sus últimas entrevistas que le dio al diario Búsqueda.
Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas al pedo, ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Noticia del día. De otro lado, si no son protestas, son conciertos. En el norte de Bogotá colapsó la movilidad en horas de la tarde. Todo por el concierto gratuito de Andrés Cepeda en el Centro Felicidad de Chapinero. Y aunque tendremos todos los detalles de lo que ocurrió con el artista en los planes de escape, pues es momento de tomarle el pulso a las calles. Situación hasta ahora, Daniel, adelante, buenas noches. Le tomamos el pulso a las calles de la localidad de Chapinero. Mauricio y televidentes, buenas noches. Les mostramos que ya se empieza a normalizar el tráfico aquí en la zona T y sitios aledaños a este Centro Felicidad Chapinero, que es el edificio que ustedes están viendo en este momento en directo y que fue el lugar escogido por el artista bogotano Andrés Cepeda pues para realizar este toque, esta especie de concierto o presentación de manera gratuita, por lo cual pues por supuesto la gente bogotana llegó y se aglomeró en este sitio para poder verlo cantar de manera completamente gratis y de entrada libre hasta completar aforo. Pues el aforo se llenó y por supuesto pues aquí el tráfico también se vio afectado. Yo quiero enseñarles también un poco las imágenes de cómo está la movilidad en este momento con completa normalidad, aunque hay que decir que en horas de la tarde pues sí se vio bastante complicada aquí en la localidad de Chapinero y en el nororiente de la ciudad, pues por la llegada de los asistentes se registró congestión vehicular allí en la carrera 11 entre calles 98 y calle 82 hacia el sur, por lo que pues las autoridades de tránsito recomendaron usar la carrera séptima como vía alterna. Además, pues se desplegaron algunos agentes civiles de tránsito y también grupo guía de la Secretaría de Movilidad más temprano para que ayudaran a regular el tráfico en este punto. Recordemos que este concierto gratuito fue a las 5:30 de la tarde de Andrés Cepeda en el marco de la celebración del lanzamiento de su nuevo álbum llamado Bogotá. Aquí les mostramos cómo nos fue en las calles. Presentación de Andrés Cepeda con entrada libre, sin duda fue sinónimo de alegría, pero también de trancones en los alrededores del Centro Felicidad Chapinero. Está pesadito, está un poco pesado, complicado. ¿Cuánto tiempo llevaban el trancón? ¿Hacia dónde va? Uy, venía que dejar a alguien como media hora, venía ahí subiendo. Pues ahorita ya llevo media hora. Desde aquí de abajo, de la 82,11 hasta acá, de la 82,13. Los agentes civiles de tránsito y el grupo guía de la Secretaría de Movilidad se desplegaron con cerca de 5 uniformados para ayudar a regular el tráfico. Mucha gente y trae a gente para acá, entonces creo que vienen para el evento. Entonces mucha gente. ¿Va a aprovechar para hacer carreras, no? Toca así porque está pesado el trabajo. Una de las presentaciones del artista bogotano sorprendió a los asistentes en la misma calle. Fue tal la multitud que la vía se cerró por un tiempo. Se congestionó harto. Nosotros cuando llegamos ya había un montón de gente alrededor. ¿Y cerraron la vía? Sí, por un instante la cerraron debido a que pues habían peatones sobre la vía. Se reportó congestión vehicular en la carrera 11 entre calles 98 y 82 hacia el sur. La carrera séptima por las calles 100, 92 y 85 fue la mejor aliada como vía alterna. Y a propósito de manifestaciones, la de madres de las víctimas de abuso sexual en el ICBF y hasta la conmemoración del Día de la Virgen de Fátima entregaron reportes de movilidad. ¿Cómo le fue en ambos casos? Karen, adelante, buenas noches. Mauricio, televidentes, muy buenas noches. Pues de hecho seguimos acompañando a los miles de fieles de la Iglesia Católica que se dieron cita aquí en la Plaza de Bolívar y vienen desde una larga procesión. De hecho, Secretaría de Movilidad informó que en horas de la tarde hubo algunos contratiempos en el servicio de Transmilenio en la estación Museo del Oro por cuenta de esta procesión, que también es una especie de velatón. Sin embargo, hay que decir que a la hora todo funciona con normalidad. Vamos a hablar precisamente con algunas de las personas que se han congregado aquí. Muy buenas noches, cuénteme cuáles son esas peticiones que hacen hoy precisamente en el homenaje al Día de la Virgen de Fátima. Buenas noches, las peticiones que hacemos es por todos los niños de Colombia, en especial por los de Bogotá, por los niños que han sufrido violencia y han sufrido abusos y por todos los niños del mundo también.
Entonces estamos pidiendo esas peticiones más que todo y dándole gracias a Dios y a la Virgencita. Listo, perfecto, muchísimas gracias. En realidad es que hoy 13 de mayo se celebra el Día de la Virgen de Fátima y por eso es que hay tantas personas aquí congregadas. Vamos a seguir hablando con algunas de ellas. Muy buenas noches, cuénteme por qué venir hasta aquí y ofrecer su oración a la Virgen de Fátima. Buenas noches, ¿cómo están? Realmente es cierto que es algo bonito venir a apoyar, estar en comunión aquí con la familia, con las personas que también están apoyando a la Virgen. Y aparte de eso tengo a mi prima que está cantando, entonces Catherine, contenta de estar aquí y con mis primitas también acá. Excelente, bueno, mostremos aquí a la familia, le va a pedir al camarógrafo que mostremos a la familia de la señora Las Primitas. ¿Hace cuánto están aquí más o menos y cuánto tiempo planean quedarse? Desde las 6 de la tarde, la verdad, hasta que salga mi prima que está cantando, entonces acompañándola a ella y acompañándolos a todos. Nosotros venimos desde Kennedy, entonces contentas. Listo, perfecto, muchísimas gracias, mucho cuidado al regresar a casa. Esa es la situación que se vive en este momento en la Plaza de Bolívar. Mauricio y televidentes, lo decía el señor hace un rato y usted también me preguntaba por las protestas que hubo aquí justamente frente al Congreso de la República, y es que en horas de la tarde también las madres se reunieron aquí frente al Congreso, las madres que son víctimas de abuso, las madres que son víctimas de abuso de los niños que estudian en el hogar infantil Canadá CDF. Ellas protestaron aquí frente al Congreso, nosotros estuvimos hablando con ellas, quienes luego pudieron ingresar para poder ser escuchados por distintos representantes a la Cámara, y esto fue lo que nos contaron. Continúa la protesta de los padres de familia de los menores abusados en el hogar infantil Canadá CDF. Esta vez llegaron hasta el Congreso de la República para ser escuchados. Exigimos la presencia de estas personas y que den su versión, corroboren qué es lo que estaba pasando, porque ustedes no estaban al tanto del bienestar de los niños. El día de hoy fueron recibidos en el Capitolio con la esperanza de tener un espacio en la plenaria de la Cámara de Representantes. Estas 10 familias que hoy vienen al Congreso también para que les abramos el espacio en la plenaria están pidiendo que no se les abandone, que exigen y le solicitan a la directora del Bienestar Familiar que renuncie, le quedó grande el cargo. Los padres de familia exigen garantías en cuanto a las leyes y las estrategias creadas para la protección de niños. Claramente pedimos una reforma en las leyes, porque reitero, ese es el claro ejemplo de que porque no hay una pena ejemplar para este tipo de abusadores, de violadores, es que siguen saliendo más y más niños abusados. Y aseguran que protestas como las que han venido realizando en la carrera 10ª no van a parar hasta que haya justicia. Y en la Plaza de Bolívar también, pero en otro sector se mantiene la protesta de campesinos, que espera además refuerzos para presionar mesas de negociación con el gobierno. Kalila, ¿cómo le fue con ellos? Mauricio, a esta hora hay 500 integrantes de comunidades campesinas, indígenas y afro aquí en Plaza de Bolívar. Han instalado más plásticos para evitar el frío y como refugio ante posibles lluvias. Según afirman, hoy no se avanzaron en mesas de diálogo, por lo cual esperan la llegada en la madrugada de más integrantes para fortalecer su movilización. Recuerde que la carrera 8ª entre la calle 12B y la calle 9ª permanece cerrada. Se cumplen 2 días de movilización de campesinos y comunidades afro e indígenas en la Plaza de Bolívar. Los manifestantes insisten en que permanecerán en la plaza de manera indefinida hasta ser escuchados. También desde los territorios pues también ya inician comunidades campesinas a llegar hasta este lugar. Se espera que en las horas de la madrugada del día de mañana pues estén llegando más comunidad campesina a apoyar y a respaldar esta movilización. No ha avanzado nada el tema, primero. Segundo, como miran, estamos a la intemperie todavía pernotados en este lugar. Y tercero, en las horas de la mañana salió alguien de la Iglesia Católica, un obispo, no sé, a decirle a las personas que tocaba retirarnos de ahí. Pero entonces no entiendo por qué la Iglesia Católica debería de ser antes garante. No es un secreto para nadie que ya nos desaparecieron 8 campesinos de una vereda llamada Pueblo Seco y están habiendo muertes selectivas de líderes sociales por estar denunciando dichos hechos y no sé qué es lo que pasa con la paz total que llama el gobierno.
Al parecer, estas mesas de diálogo no han avanzado debido a que el Ministerio del Interior está actualmente enfocado en la consulta popular. Por otro lado, en inmediaciones del Ministerio del Interior se movilizan con carpas 50 personas de la comunidad Embera, que estaba la semana pasada en el Parque Nacional, incluidas 2 mujeres gestantes y 21 menores de edad. Según detalló el distrito, la mayoría de los menores pertenecen a la Guardia Indígena y provienen de inquilinatos tipo pagadiarios. Hemos podido llevar los niños a nuestros servicios, incluso cuando las mamás y los papás están de acuerdo en llevarlo, no hemos podido hacerlo porque esperan autorización de la Guardia Indígena o del vocero del grupo que está acá. En este caso particular también quiero destacar que buena parte de la Guardia Indígena, diríamos que la mayoría, también son niños, niñas y adolescentes. Entre sus demandas solicitan la instalación de una mesa de diálogo, argumentando que las entidades responsables no han asumido su deber de atender la situación de vulnerabilidad que enfrentan en la ciudad desde hace años. Protestas por doquier. Y de los campesinos en la Plaza de Bolívar al plantón que realizaron en horas de la tarde familiares de un auxiliar de policía que piden justicia. Tras toda una odisea que terminó con su muerte, con la muerte de este familiar. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Andrés, adelante, explíquenos. Mauricio, para usted muy buenas noches y para todos los televidentes es un gusto saludarlos. Pues mire, a los padres de familia de este joven en su momento les informaron que su hijo se habría quitado la vida allí dentro de las instalaciones de la estación de policía de Tunjuelito. Sin embargo, con los meses siguientes, pues esta investigación dio un giro inesperado y al parecer, según la necropsia, a su hijo le habrían quitado la vida. Es por esta razón que la familia de este joven, quien era auxiliar de la policía, llegó hasta el búnker de la Fiscalía para clamar justicia y para que también haya celeridad en la investigación. El sueño de David Esteban Fernández Guío era ser policía. Sin embargo, el 18 de agosto de 2024, sus padres recibieron una noticia que les cambió la vida por completo. Y a las 8 de la mañana yo había hablado con él para llevarle el uniforme y le llevaron ensalada de frutas. Cuando yo me acerqué a la estación de policía me pareció raro que estaba todo acordonado y pues yo me imaginé que estaban fumigando, que estaban lavando, haciendo algo. Y la psicóloga que me atendió me dijo directamente que mi hijo le había quitado el arma al compañero y se había disparado en la boca. Aunque en ese momento todo apuntaba a que se trataría de un suicidio, la familia conoció el dictamen de medicina legal. Las conclusiones le dieron un giro inesperado a la investigación. Causa básica de muerte, herida por proyectil de arma de fuego. Manera de muerte, violenta a determinar con el curso de la investigación. Y el juez penal militar nos mostró la necropsia y nos dijo que en la trayectoria del proyectil había sido difícil que él se quitara la vida, porque el disparo fue entre 30 y 60 centímetros. Entonces es imposible que una persona se quite la vida. Además, el arma del compañero está limpia. No tiene tejido, no tiene piel, no tiene residuos de sangre. La familia del joven auxiliar de la policía realizó un plantón en el búnker de la Fiscalía. Buscan que el expediente que lo tiene la justicia penal militar sea entregado a la justicia ordinaria para esclarecer los hechos. Entonces es lo que estamos pidiendo, que Gestión Documental nos ayude y tramite eso lo más pronto a la Fiscalía 37 y que aparezca el reporte de la prueba de absorción atómica, que se lo puedan hacer llegar a la Fiscalía 37 para que ella ya pueda hacer imputaciones, más investigaciones, para que ellos puedan continuar con el proceso de imputación de cargos a la persona. Según la familia, un compañero de Esteban Fernández sería quien le habría disparado. Guardan la esperanza que la justicia esclarezca lo ocurrido. Y a propósito de peticiones de justicia, la Fiscalía comenzó a vincular a las primeras personas por la desaparición y muerte del joven de 14 años David Nocua. Explíquenos qué detalles conoció, Andrés.
Mauricio, así es, pues mire, la Fiscalía aún continúa realizando las investigaciones para dar con los responsables de haberle quitado la vida a este menor de 14 años. También conocimos un video en donde se ve cómo la familia llega y encuentra al menor de 14 años, quien había desaparecido el 8 de mayo y fue encontrado el sábado 10 de mayo. Estos videos son claves para la Fiscalía, quien adelanta las investigaciones para determinar quiénes serían los responsables de la muerte de David Esteban Nocua Monroy. El reloj marcaban las 5 y 6 con 27 segundos del 8 de mayo. El menor de 14 años, quien vestía un uniforme de fútbol, se ve acompañado de otras 2 personas. Presuntamente son 2 compañeros de él, quien también serían menores de edad. Otra cámara de seguridad los captó a las 6 y 8 minutos con 31 segundos, cuando ingresan a un lugar boscoso, cerca al barrio Marichuela en Usme. Minutos más tarde se ve como uno de ellos levanta lo que sería una tabla y es ayudado para usarla de puente para pasar al otro lado. Caminan por la zona baldía y a las 6 y 12 con 34 segundos se pierde el rastro de los 3 jóvenes. 2 días después, el 10 de mayo, el cuerpo de David Nocua fue encontrado muy cerca donde caminó por última vez con las otras 2 personas. La comunidad fue que nos brindó esa ayuda para poder ver que mi hijo iba acompañado de esas 2 personas. Lo llevaron allá con engaños, con muchos engaños lo llevaron allá porque a pesar de todo mi hijo tenía un corazón muy ingenuo, muy noble para haber caído en las garras de una mente tan maquiavélica como esa. La familia pide celeridad en establecer quiénes serían los responsables de la muerte del menor. Y que ustedes que tienen cámaras, que tienen miles de policías a servicio de esto, no lo hagan y no avancen pronto con esta investigación que está tan clara. Para todos está muy clara y requiero justicia pronta para mi hijo. Por su parte, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar quiénes estarían implicados en el homicidio de David Nocua. Se esperan decisiones puntuales en las próximas horas por parte de los organismos de investigación. Y a esta hora hablamos de supuestos miembros de autodefensa en Suba, así como lo oyen, denunciados por la comunidad del barrio Tuna Alta, que denunció agresiones de delincuentes que los amenazan con asesinarlos si no se van de sus predios. Andrés, ¿cómo así? Así es, Mauricio, pues mire, para ponerlo en contexto en dónde queda el sector de Tuna Alta y en la localidad de Suba, pues ese sector queda a unos metros del Cabildo Indígena de Suba. Es por esta razón que la comunidad le pidió a las autoridades mayor atención y también presencia y de patrullajes de la policía para evitar alguna tragedia. Denuncia la comunidad que el viernes 9 de mayo, hombres al parecer armados llegaron hasta algunos predios del sector de Tuna Alta en Suba, exigiéndole a los residentes que debían abandonar sus predios o tendrían repercusiones. Vinieron en unas camionetas, entonces ellos venían armados y golpearon a las familias. Todo el resto de la comunidad del lado de abajo sí que se tenía que ir todo el mundo. ¿Sino qué pasaba? Que ellos sabían que tenían que hacer, morirse. La comunidad señala que llevan más de 30 años viviendo en sus predios, no entienden las amenazas. Además, los hombres se autodenominaron como un grupo armado. Ellos dijeron que eran de las autodefensas y que venían a apropiarse de todo el territorio, que iban a sacar a todas las personas que se encontraran allí. Llegaron amenazando y amenazaron varias familias. Yo los vi que unos venían armados y eran, básicamente yo conté como más de 10, 15 personas. Le pedimos a todos los entes que estén pendientes de nosotros porque nosotros tenemos niños menores de edad, tenemos personas a cargo de nosotros y que nos cuiden, lo único que pedimos es eso. La alcaldía de Suba se pronunció al respecto de esta denuncia que tiene preocupados a los residentes del sector. Hay que buscar el ente investigador para que nos diga si se trata de terreros, si se trata de amenazas para simplemente empezar una construcción ilegal acá, porque esto además es reserva, entonces no es que se pueda construir acá. Entonces hay que investigar varios factores para que podamos determinar si podemos hablar
como muchos han dicho, de una amenaza paramilitar, o se trata más bien de un interés económico que tiene que ver con poseer la tierra y desarrollar algún proyecto ilegal de construcción aquí. Las entidades distritales se comprometieron a realizar patrullajes constantes en el sector. Además, el alcalde local de Suba descartó alguna presencia de grupos armados en la zona. En otras noticias ya es alarmante el número de casos de tosferina en Bogotá y hay alerta de las autoridades. Karen, ¿qué le dijo la Secretaría de Salud? Adelante. Mauricio, pues las cifras son alarmantes y vale la pena estudiar el aumento de casos de tosferina en Bogotá y lo vamos a hacer con la siguiente gráfica, y es que según las cifras de Salud Data para la semana 4, es decir, a finales de enero se tenía registrado un caso, para la semana 8 aumentó a 12 casos y en la semana 12 es donde la cosa se pone compleja porque se registraron 95 casos, un aumento realmente exponencial y la última cifra registrada pues son 143 casos. Vale también la pena estudiar las cifras entregadas por la Secretaría de Salud, que lo vamos a ver a continuación en la siguiente gráfica, y es que de esos casos confirmados hay que decir que 94 casos son en niños menores de 5 años, 17 casos en niños y niñas entre los 5 y los 14 años y 29 casos son en adultos, de manera que el llamado de la Secretaría de Salud es a la vacunación, sobre todo en mujeres gestantes y en los menores de 5 años, pues es en esta población donde esta bacteria y esta infección es más letal. Tos compulsiva, dificultades respiratorias e incluso hemorragias son algunos de los síntomas de la tosferina, la infección respiratoria que tiene encendidas las alarmas de las autoridades de salud. Es una enfermedad que se contagia muy fácilmente, altamente contagiosa, con las partículas que se eliminan cuando uno tose o estornuda o incluso al hablar. La tosferina es causada por una bacteria que generalmente vive en la garganta de los seres humanos. Y mucho ojo, porque al principio es muy parecida a un cuadro gripal. El cual puede haber ojos rojos, malestar general, fiebre, estornudos, dolor de garganta. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos síntomas pueden complicarse. Puede pasar a una fase en la cual se caracteriza por tener una tos, que es una tos muy repetitiva, muy fuerte, que no para, que llamamos tos paroxística, es decir, que la persona tose seguido, teniendo problemas respiratorios importantes. El llamado de los especialistas es a la vacunación, a cuidarse de las intensas lluvias y a tener presente la calidad del aire, descargando aplicaciones como Iboca. La tosferina complica especialmente a las personas embarazadas y a los menores de edad. A la fecha, un menor ha fallecido a causa de la tosferina y hay otros 2 casos por confirmar.